Vamos aquí después de estas pequeñas interrupciones a seguir con esta enseñanza. Como les decía, es un privilegio el ser madres porque nos convertimos en maestras de nuestros hijos, en consejeras, ¿sí? En doctoras. Nos convertimos en toderas, mejor dicho. Estamos ahí al tanto por el amor que nos mueve, el amor que sembró nuestro Padre Celestial en nosotros, ¿sí? Y lo impartimos a nuestros hijos. De la manera que somos con nuestros hijos, de la manera que los tratamos, vamos a ir formando en ellos también ese carácter, ese amor, esa manera de que sean sensibles también. Bueno, entonces quiero dar inicio a la enseñanza de hoy. Vamos a hablar sobre otra madre que encontramos en la Biblia, y son mujeres que no son muy nombradas, sí, como de pronto hablamos mucho de Débora, que era una juez, hablamos de Esther, que llegó a ser reina, hablamos de Noemí, de Ruth, sí, hablamos de la misma María, de Ana, sí, la mamá de Samuel. Pero hoy vamos a descubrir el nombre de una mujer que en ese versículo no se encuentra ese nombre, ¿sí? Pero vamos a escudriñarlo hasta que lo encontremos. Y esa historia la vemos en el libro de San Mateo, capítulo 20, versículo 20 al 22. Sí, Mateo 20, 20 al 22. Dice: petición de Santiago y de Juan. Dice: entonces se le acercó la madre de los hijos de Zebedeo con sus hijos, postrándose ante él y pidiéndole algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Y ella le dijo: ordena que en tu reino se sienten estos dos hijos míos, el uno a tu derecha y el otro a tu izquierda. Entonces Jesús respondió y dijo: no sabéis lo que pides. ¿Podéis beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Y ellos le dijeron: ¿podemos? Él les dijo: a la verdad, de mi vaso beberéis, y con el bautismo con que yo soy bautizado seréis bautizados. Pero el sentaros a mi derecha y a mi izquierda no es mío darlo, sino aquellos para quienes están preparados por mi Padre. Bueno, aquí descubrimos ese personaje especial. Habla solamente de la madre de los hijos de Zebedeo, ¿sí? Los discípulos, unos discípulos de Jesús, Santiago y Juan, más específicamente hablando. Pero ¿quién era esta mujer? Si nos ponemos a escudriñar en varios pasajes bíblicos, encontramos que la mujer de Zebedeo, ¿sí?, estaba siempre al lado de las otras mujeres que acompañaban a Jesús. Sí, encontramos a María Magdalena, encontramos a la misma madre de Jesús, a otra María que era también madre de Jacob y de José, ¿sí? Entonces, no solamente los 12 discípulos de Jesús, los cuales encontramos en muchos pasajes bíblicos, seguían al Maestro. Encontramos a muchas mujeres que desde siempre, desde su inicio de ministerio, fueron fieles al Señor, ¿sí? ¿Y quién era Zebedeo? Zebedeo cuenta una historia, un pasaje bíblico, de que era un pescador, porque cuando Jesús se acercó a estos dos discípulos, ¿sí?, a Santiago y a Juan, Él les dijo: síganme. Y en ese momento estaban con su padre y estaban con los jornaleros. Esto quiere decir que era una persona adinerada porque tenía jornaleros y no puso ninguna oposición ante el llamado de Jesús para sus hijos. Sí, entonces ahí podemos ver que era una familia con temor de Dios, porque no se opusieron al llamado que les hizo Jesús a sus hijos, sino que permitieron que ellos fueran discípulos de Jesús. Y también como padres, hablando de Zebedeo y de su esposa, siguieron al Maestro. Bueno, pero ¿dónde estaba Salomé en ese momento? Y ahí descubrimos el nombre de esta mujer, Salomé.
Cuenta la historia en otros pasajes bíblicos de que en el momento en que Jesús estaba en la cruz, habían varias mujeres allí con él, ¿sí? Y estaban a los pies de la cruz, y ahí nombra a estas personas, a María, y a Salomé y a María Magdalena, ¿sí? En el momento también cuando fueron a ungir el cuerpo de Jesús en la tumba, las nombra también, fueron las primeras que se dieron cuenta de la resurrección del Maestro. Y allí específicamente da el nombre de esta mujer. La madre de los hijos de Zebedeo se llamaba Salomé, ¿sí? Es un bonito nombre, no sé si entre nuestras participantes haya alguna que se llame así, Salomé, ¿sí? Es una seguidora de Jesús. Y entonces, pero miremos en sí cuál fue la petición que le hizo esta madre a Jesús. Resulta que Salomé hablaba sobre unos lugares de privilegio al lado del Maestro, ¿sí? Pero fue de una manera imprudente que lo pidió, porque Jesús estaba hablando de lo que iba a sufrir, ¿sí? Del sufrimiento que le esperaba desde ese momento hasta la crucifixión. Y en ese momento tal vez ella era ilusionada por lo que había prometido Jesús en el capítulo anterior, en el capítulo 19, cuando tuvo un encuentro con un joven rico. Dice que este joven se afligió mucho porque tenía que como quitar ese apego por las riquezas para ser un seguidor de Jesús. Y entonces Jesús ahí le comentaba a los discípulos que a él les prometía esos tronos de bendición, esos lugares especiales al lado de él allá en el reino celestial. Y yo creo que Salomé estaba presente en ese momento cuando escuchó decir a Jesús que sus discípulos iban a tener ese lugar especial. Y entonces, como toda madre, ¿sí?, ambiciosa para algo bueno para sus hijos, quiso hacerle esa petición al Maestro, decirle que sus hijos se sentaran al lado y lado de él, ¿sí? No fue prudente en el momento porque Jesús estaba hablando era de su aflicción, de su dolor. Pero pensándolo muy en el fondo, vemos cómo toda madre quiere lo mejor para sus hijos, ¿sí? Entonces es un buen deseo en el sentido de que queremos lo mejor para nuestros hijos, pero también debemos mirar sabiamente qué es lo que necesitan nuestros hijos, ¿sí? ¿Usted qué opina de esa petición de esta mujer? Sí, de pronto no fue en el momento indicado, ¿cierto? Que ella le hace esa petición al Maestro, pero como usted dice, pastora, poniéndonos en su lugar, o sea, no fue el momento adecuado, pero ella de una le salió a pedirlo, porque nosotras como madres, como mujeres, siempre estamos pensando y anhelando que tener lo mejor para nuestros hijos. Yo sé que ustedes allí donde están pensando quizás todos sus anhelos que tienen para sus hijos y los que ya han tenido, que quizás ya hayan sido cumplidos de parte de Dios, ya Dios les haya concedido esa petición, y en el momento quizás tienen otras. Y así siempre nosotras tenemos que pedirle a Dios, que pedirle a Jesús para que sea de bien para nuestros hijos, porque nuestro pensamiento allí siempre está, queremos primeramente lo de ellos. Decíamos hace 8 días que una madre se quita el pan de la boca por dárselo a sus hijos. Y por eso es que nosotras siempre queremos lo mejor para ellos, que lo primero para ellos, de allí en adelante lo que quede para nosotras, ¿sí? Pero me imagino que esta mujer en ese momento no captó que no era el momento preciso, el momento indicado, pero de una se lanzó a pedirle o a hacerle esta petición al Maestro. Sí, así es. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús aquí le respondió, no fue duro con ella, ¿sí? Él respondió de una manera muy, muy amable, porque él le dijo, no sabes lo que pides, ¿puedes beber del vaso que yo he de beber y ser bautizado con el bautismo con que yo soy bautizado? Sí, y mire, ellos fueron muy
como le dijera, muy lanzados, le dijeron, sí podemos. Sí, ahí seguidito a la petición de su madre, ellos dijeron, sí, siéntanos allí. Pero lo que le quería indicar el maestro a sus discípulos era que el sufrimiento que él le correspondía era muy fuerte, ¿sí? Porque derramar toda su sangre. Y entonces, cuando hablamos de la humillación y exaltación de Cristo, nos damos cuenta que para llegar a esa exaltación tuvo que venir primero una humillación, ¿sí? Entonces, por eso era que Jesús les decía, ustedes podrán beber de este mismo vaso, de este mismo cáliz que yo voy a beber. Y ellos pensaban que era algo muy fácil y por eso dijeron, sí podemos. Cuando ahí le habló el Señor de que a él no le correspondía darle lugar de privilegio allá en el reino de los cielos a ninguno, que eso le correspondía a su Padre Celestial, porque la exaltación de Cristo fue por su Padre Celestial, que le dio un nombre que es sobre todo nombre, dice la palabra, ¿sí? Entonces, viéndolo aquí, la petición de esta mujer quería lo mejor para sus hijos, pero lo más importante es que debemos entender de que nuestros hijos deben pasar un proceso para llegar a su exaltación, ¿sí? Que nuestros hijos no pueden saltarse esos procesos. Nosotros queremos evitarle a nuestros hijos cualquier dolor de cabeza, cualquier problema, cualquier dificultad. Queremos que en todo les vaya bien, que todo les salga bien, que su vida sea color de rosa, que nunca fracasen en la vida, ¿sí? Pero debemos entender de que cada uno de nosotros debe pasar un proceso. Y mire que estos discípulos les tocó padecer de todas maneras. Vemos a Santiago en el libro de los Hechos, que él padeció, él fue asesinado también por causa del Evangelio, ¿sí? Una muerte muy violenta. Y Juan fue uno de los que quedó al final para dar esa enseñanza, esa profecía que habla del Apocalipsis. A él se le reveló esas visiones de lo que va a venir después, ¿sí? Y él también padeció en parte lo que es seguir a Jesús, porque estuvo en una cárcel, aislado en una isla, ¿sí? Hasta su muerte. Entonces, entendamos algo, nuestros hijos deben pasar los procesos. Cuando tú ores, no le pidas al Señor que le evite toda dificultad, que le evite todo problema. No, nosotros debemos orarle al Señor es pidiéndole que les dé sabiduría para que cuando tengan que enfrentarse a la dificultad sepan tomar las mejores decisiones, ¿sí? En la Biblia también aparece otra madre que quiso que su hijo se saltara a los procesos, ¿sí? Esta madre es la madre de Jacob, que era muy consentidora con su hijo, ¿sí? Quiso ayudarle a su hijo a suplantar la identidad del hermano, porque conocemos la historia de Jacob, que se presentó delante de su padre, el cual iba a bendecir a su hijo mayor, Esaú. En la Biblia habla de que eran gemelos, pero primero nació Esaú, entonces le correspondía a él la bendición de su padre. Jacob, con ayuda de su madre, le suplantó, y yo creo que en esta mujer, en Rebeca, ella quería era que él tuviera esa bendición, que no tuviera que sufrir. Era un joven muy consentido por su madre. La Biblia habla de que mantenía viviendo en la tienda, o sea que estaba tranquilo allí en una carpa sin asolearse, sin ningún problema ni dificultad, pero tuvo que pasar un proceso. Después de haber engañado a su padre, le tocó irse, ¿sí? Sufrir fuera de casa para poder conocer al Dios de su padre. Asimismo, nosotros debemos entender de que por más que queramos ver a nuestros hijos en todas las cosas bien, debemos aprender de que ellos deben pasar procesos. Amén, hermana. Sí, así es, pastora. Sería lo que... Bueno, así es, pastora. Debería de ser en nosotros, pues, nuestra oración, decirle al Señor que los guarde de todo peligro, que les dé la capacidad
para que cuando sea el tiempo de ser moldeados o de que le pongan el pecho a la brisa, como se dice, que ellos sepan entender eso y sepan salir adelante y hacerse hombres y mujeres fuertes. Desafortunadamente nosotros, como usted decía, no queremos que ellos sufran de ninguna manera. Por nosotras haríamos una cabina y meterlos ahí, que no nos los toque ni una mosca, ni un zancudo, ni un mosquito se les acerque a ellos. Eso haríamos nosotras seríamos capaces de hacer eso. Pero como se nos sale de las manos hacer eso, porque tenemos de todas formas que dejarlos, que ellos crezcan y salgan adelante, se enfrenten al mundo. Pero entonces allí ya nuestra oración no debería de ser como que tan mimadora como las dos madres que usted acaba de mencionar, sino que sí, que sean hombres y mujeres de bien, fuertes, valientes, que sepan, se dejen moldear por Dios, que se cumple el propósito de Dios en ellos. Nosotros con los hijos somos, por eso se habla de mucha madre protectora, porque no se quiere dejar de que el hijo pase el proceso que estamos hablando, porque a toda hora queremos estar ahí protegiéndolos, de que no les pase esto, de que no tengan necesidad de esto, y como que si en nosotras pudiéramos tenerles todo allí, que ellos no muevan una mano y bueno, todo allí, ya esas serían madres sobreprotectoras. Pero nosotras no, porque nosotras ya somos unas mujeres que hemos entendido que debemos de dejarlos en las manos del Señor para que ellos sean moldeados y sean preparados para enfrentar la vida. Y Dios los va a bendecir, y de eso estén seguras, hermanas y amigas, que Dios bendice a nuestros hijos donde quiera que estén. Cuando ya se enfrentan a la vida y tienen que salir de casa, Dios se glorifica en ellos por nuestras oraciones, por su misericordia tan grande. Yo les doy el testimonio, pastora, de mi último hijo. Quizás yo cuando mi niño no se me imaginé, o sea, no me imaginé por un momento que era el que más lejos se me iba a ir, el que tan pronto se me iba a ir. No, yo era el mimado porque era el niño, y nosotros allí, todos sus hermanos, mi esposo y yo mimándolo, y él dijo, no, yo quiero trabajar en esto, y se metió en su cabeza que quería salir a servir a la patria, y bueno, y se metió por ahí desde muy niño. Y yo traté de quitarle eso de su cabeza o de su corazón, le decía que no, y le hablaba, hasta lo regañaba, que no, para que no siguiera con ese plan o ese deseo que tenía. Y la verdad fue que no pude yo. Y luego yo cambié mi oración y diciéndole al Señor que se glorifique en Él y que le conceda esa petición de su corazón, porque eso ya se había metido tanto en su corazón y en su mente que él no miraba otra cosa, él no le gustaba estudiar nada más, sino que quería irse para allá. Y entonces ya empecé a decirle, Señor, llévalo en bendición, concede la petición de su corazón y llévalo en bendición. Y así fue, llegó el tiempo, él pasó todas sus pruebas que le pusieron, todos sus exámenes, que fue una bendición de Dios, y pasó y se fue. En este momento tengo 1 año 4 meses que no veo a mi hijo, 1 año 4 meses que no lo veo, y apenas hablamos, pero yo sé que Dios lo tiene en bendición. Y que quiero decirles también allí en ese testimonio, que era el niño y me tocó dejarlo que se vaya, porque esa es la ley de la vida. Solamente decirle, Señor, bendícelo, llévalo en bendición, hazlo un hombre fuerte, y así ha sido. Dios lo ha bendecido, lo ha protegido y lo ha hecho fuerte. Un hombre que, a pesar de que es muy joven, mi hijo se fue a los 18 años se fue, muy joven, y él desde ese momento adquirió una madurez muy buena, y eso se lo dio Dios, y le puso el pecho a la brisa, y allá está trabajando con la bendición de Dios. Pero, pastora, yo, por ser el último, quería como sobreprotegerlo, como dejarlo ahí, que quizás no, le planteábamos muchas carreras y no pudimos meterle, y de esa forma nos tocó dejarlo salir.
el menor, el niño, se fue de la casa más lejos y a más temprana edad. Y eso es así, pastora, la ley de la vida, o lo que Dios ha establecido. Los hijos llegan, pero también salen. Y hay que enseñarles, solamente orar por ellos y enseñarles a que sean buenas personas, primeramente a que tengan a Dios en su corazón, que eso es la herencia número 1 que les dejamos a nuestros hijos. Y de ahí en adelante hay que soltarlos. El corazón de una madre está donde están los hijos. Siempre vamos a estar allí, nuestro corazón, nuestro pensamiento, donde están ellos. Eso quiere decir que nuestra oración va a ser constante por ellos. Uy, qué tremendo testimonio, vea, para darnos moral, las que todavía tenemos nuestros hijos en casa. Sí, en mi caso, mis niñas todavía están allí conmigo. Una va a cumplir 19 años y la otra tiene 17 añitos. Para mí son niñas todavía, aunque ellas digan no somos señoritas, ellas seguirán siendo mis niñas. Y uno no quisiera que salieran de casa, ¿sí? Uno quiere evitarles cualquier problema, cualquier dificultad, quiere darles todo lo que necesitan. Pero ellos necesitan también pasar el proceso, ¿sí? Así como Salomé quería lo mejor para sus 2 hijos y estuvo allí, yo me imagino ella pendiente de sus hijos, y después de que Jesús partió al reino de los cielos, orar para que Dios les guardara la vida a sus hijos, ¿sí? Estuvo allí como discípula al lado de sus hijos. Asimismo nosotras, sé que nuestras oraciones retumban en el cielo y Dios las escucha, así que ten fe de que tus hijos, así estén lejos, no se van a salir del propósito de Dios. Sí, mire lo que contaba Marta, como su hijo tan lejos, pero yo sé que allá está con Dios, y ella también ha visto el milagro de Dios a favor de él, cómo le ha guardado, cómo le ha levantado, le ha exaltado a nivel profesional. Es una bendición, y Dios le permite estar acá tranquila, porque mientras nosotros le servimos a Dios y agradamos a Dios, esa recompensa también la reciben nuestros hijos que están lejos. Bueno, a lo que vinimos, vamos a orar. Ahí, así que dispóngase usted allí en casita, donde está, en la oficina. Vamos a orar en ese momento, poner esas peticiones delante del Señor. Saludamos a los que se nos conectan en este momento, que Dios les bendiga. Qué bueno que estamos aquí en compañía de ustedes, ¿sí? Sigamos perseverando en este programa, que es con un propósito especial. Dios puso ese sentir en nuestro corazón, porque a través de la distancia clamamos y nuestro Dios Todopoderoso responde. Te invito a que oremos. Amado Dios y Padre Celestial, te adoramos, te bendecimos y te damos muchas gracias por esta enseñanza que nos das en esta tarde, Señor. Son ejemplos de vida que a nosotros nos desafían para ser mejores cada día, Señor. Como esta mujer que tal vez de una manera imprudente quiso pedir algo por sus hijos. Quiso no solamente un lugar especial, sino lo mejor para ellos. Un lugarcito al lado tuyo, allá en el reino de los cielos. ¿Y cuántas de nosotros también pedimos lo mismo? Clamamos por la salvación de nuestros hijos, Señor. Padre, tal vez muchas están pensando en este momento, ¿qué será de mi hijo que no quiere buscar de Dios? ¿Qué será de mi hija que está apartada de los caminos del Señor? ¿Qué serán de mis hijos que no sé qué tienen en su mente, en su corazón? Sus propósitos personales, no sé si se alinean a los tuyos, Padre, pero yo sé que en tus manos están sus vidas. Y que las oraciones de nosotras como madres, Señor, son tenidas en cuenta por ti, Dios Todopoderoso. Tal vez hay muchas madres que en este momento no tienen al lado a sus hijos. En este momento están preocupadas, Señor, porque no pueden ver en qué cosas andan sus hijos, Padre Celestial, pero tú les estás mirando y tú estás, Señor, tomando sus vidas. Nosotros descansamos en tu presencia, Señor. Descansamos sabiendo de que tienes el control de ellos, Señor.
Padre, y seguimos orando para que les estorbes cualquier pecado, que les estorbes cualquier amistad que quiera venir a perturbarles, que quiera venir a dañarles, Señor. Padre Dios, cualquier propósito en su vida que vaya contrario a tu voluntad y a tu palabra, Señor, seas tú quitándolo, Dios, y direccionándolos nuevamente hacia ti, Señor. Muchas madres que en este momento aún tienen en su casa, Señor, a esos pequeños, a esos hijos, tienen la oportunidad aún de enseñarles, de formarles, Señor, de mostrarles el amor tuyo, Señor, a través de sus vidas. Padre, dales sabiduría para que puedan ser de ejemplo, para que puedan ser esas maestras para estos pequeños, Señor, para que les tengan paciencia a pesar de sus travesuras, Señor, que les ayuden a crecer en obediencia, Dios Todopoderoso. Padre, te damos gracias por cada familia, por cada madre intercesora, Padre Dios, por la bendición de habernos dado, Señor, a esta generación, Dios Todopoderoso. Declaramos, Señor, que son generación de bien, Padre Dios. Y yo sé que esta mujer que nos enseña la Biblia tuvo su respuesta, Señor, porque esos hijos que tú le diste, Señor, que ella pudo tener en su vientre, también tienen un lugar al lado tuyo allá en el reino de los cielos, Padre Celestial, y ese ejemplo nos das a nosotras. Oramos por la salvación de nuestros hijos, para que ellos también tengan un lugar allá contigo en el reino de los cielos, Señor. No cesaremos de orar, Señor, no desmayaremos en nuestro clamor por ellos, Padre Celestial, porque donde abunda el pecado, sobreabunda tu gracia, Señor, y así estén, Padre, en lo más vil y menospreciado. Yo sé que tú los sacas de esos lugares, Señor, y los traes a salvación, a lugares de salvación y refrigerio, Señor, y los alcanzas para que hagan parte de tu redil, en el nombre poderoso de Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, mis amadas amigas, recuérdese la tarea que tenemos siempre de estar allí clamando por esas necesidades específicas de nuestros hijos, ¿sí? Ellos tienen necesidades específicas. Mírale, ¿qué le inquieta a tu hijo? Siéntate con él y conversa con él. Pregúntale cómo te sientes, qué piensas del ambiente que estamos viviendo, qué temores tienes, qué piensas del futuro, ¿sí? ¿Qué piensas de la sociedad de este tiempo? Tú puedes conectarte con tu hijo y hablar con él para conocerle también. Así que no nos vean siempre en el rol de las mamás mandonas, sino más bien que nos vean en ese rol de esas consejeras, en quien ellos pueden refugiarse también, ¿sí? ¿Qué consejito le da nuestra hermana Marta a las mamás en esta tarde? Sí, como decíamos hace 8 días, que debemos de ser sus amigas, hacernos sus amigas de ellos, y no solamente acercarnos para llamarles la atención, sino también para acercarnos para hablar con ellos, dialogar con ellos, así como se dialoga con otra persona, y más especialmente con ellos. Preguntarles cómo les va, si están estudiando, si están enamorados, porque es otro tema bien delicado. Cuando ellos están enamorados también tienden a tener estar en un estado de ánimo a veces como incómodo para nosotros, pero a pesar de que sea incómodo, de que quizás se les ve incómodo, es como que se les ve de mal genio cuando quizás no se les están saliendo sus cosas bien. Entonces acercarnos y hablar con ellos, cómo les está yendo, qué piensan de la situación que estén pasando, y hacernos como esa amiga y ese amigo, que ellos puedan tener confianza en nosotros y querer no llamarlos mucho, aprovechar el tiempo. Ese consejito también, aprovechen el tiempo es oro, hay que aprovechar el tiempo, mimarlos, hacerles algo especial en sus cumpleaños. Yo sé que ustedes lo hacen, pero chocholearlos, como decimos mucho, y siempre hablarles de Dios, por muy grandes que estén,
por cómo se encuentren, hábleles de Jesús. Yo a mis hijos, aún al mayor, él es pastor, pero siempre hablo con él y siempre le estoy, a pesar de que él le sirve ya a Dios, pero yo siempre le estoy dándole palabra de ánimo, le estoy hablándole de Jesús. Y a todos siempre aprovecho el tiempo y les hablo de Jesús, de ese ser maravilloso que es el que puede cambiar la vida de nuestros hijos. Bueno, entonces eso es todo por hoy. Nos vemos en 8 días, el jueves a la misma hora, 2 de la tarde. Vamos a seguir continuando con estas peticiones, ¿sí? Yo sé que ya Dios ha respondido a muchas madres sus oraciones y seguirá respondiendo, sí, porque Dios es el Padre de nuestros hijos también. Que el Señor te bendiga, que tengas una feliz tarde.